Hola, buenas tardes a todos. Gracias Emilio por tu presentación y quiero felicitarte a ti personalmente y también a los organizadores, al Instituto Roche, a la universidad por la organización de este curso que creo que la verdad es que es de una gran relevancia y de actualidad en la medicina de hoy día y en particular en la oncología. Y como bien decías, Emilio, la medicina de precisión no solamente va a ser útil en oncología para poder buscar aquellos tratamientos que sean más eficaces para un paciente concreto, para su cáncer, sino que también puede ser aplicada al ámbito de la prevención. Es decir, vamos a poder estudiar aquellos individuos y familias que presentan cáncer hereditario. Este es el esquema que vamos a seguir esta tarde en esta presentación, en el que pues básicamente vamos a ir desde las bases del consejo genético del cáncer hereditario y vamos a ver cómo la llegada de todo el conocimiento del genoma del cáncer y los avances tecnológicos van a cambiar todo el abordaje del cáncer hereditario y nos va a llevar a cambiar el modelo tradicional de asesoramiento genético a unos modelos totalmente diferentes. Daré algunas pinceladas acerca de algunos de los síndromes que son más importantes, el cáncer de mama y ovario hereditario y el denominado síndrome de Lynch o cáncer de colon hereditario no asociado a poliposis. Y finalmente hablaremos de cómo los genes de predisposición hereditaria al cáncer se han convertido en dianas terapéuticas. Bien, para comenzar, ya todos sabemos que en condiciones normales la replicación de las células se van a producir daños en el DNA, pero estos daños en el DNA van a ser reparados al ponerse en marcha todos los mecanismos de reparación que la célula posee. Pero cuando fallan estos mecanismos, la célula queda con ese daño que hace que no sea viable y que por tanto pase a sufrir lo que se denomina la muerte celular programada o apoptosis. Ya todos sabemos hoy día que el cáncer es una enfermedad genómica y esto quiere decir que cuando sufren estas células una alteración en su DNA, el hecho de que no funcionen esos mecanismos de reparación va a llevar a que la célula se perpetúe y se siga multiplicando en una sucesión de mutaciones genéticas que finalmente llegan al crecimiento anárquico y a la transformación maligna. Si hablamos de que el cáncer es una enfermedad genómica, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cáncer hereditario? ¿Qué diferencia hay entre lo que son las mutaciones somáticas y las mutaciones germinales? Obviamente, las mutaciones germinales van a ser aquellas que se van a producir en las células germinales, es decir, en el óvulo y en el espermatozoide. Y por tanto, van a aparecer en todas las células resultantes de estos gametos, es decir, en todo el individuo y por tanto se van a transmitir a su descendencia. Por contra, las mutaciones somáticas ocurren en una célula que no es germinal. Esa mutación se va a transmitir a las células que derivan de ella y por tanto no va a haber capacidad de transmisión a la descendencia. En los casos de una mutación germinal es cuando estamos hablando de que existe cáncer hereditario. Y si inicialmente pensábamos que el cáncer hereditario solo afectaba a algunos tipos de cáncer más frecuentes como el cáncer de mama o el cáncer de ovario o el cáncer de colon, hace ya años que sabemos que en realidad prácticamente a casi todos los tipos de cáncer o en casi todos los tipos de cáncer podemos encontrar algún gen o alguna mutación genética que predispone al desarrollo de ese tipo de cáncer en los individuos que son portadores de la misma. Pero el cáncer hereditario en realidad representa una pequeña porción de todos los diagnósticos de cáncer. Se estima que aproximadamente es entre un 5 o un 10%, siendo en la mayoría de los casos los cánceres son esporádicos, ocurriendo esas mutaciones a nivel somático como acabamos de ver. Pero me interesa resaltar que este grupo, que no es nada despreciable, que puede ser hasta un 20%, en el cual no podemos decir que se trate de cáncer hereditario porque no conocemos un gen responsable de que se produzca el desarrollo del cáncer, pero sin embargo son familias en las que observamos que se repiten en los casos de cáncer similares o relacionados entre sí, el mismo o relacionados entre sí desde el punto de vista genético, con un estudio genético que es negativo.
Este es un gran reto en el cáncer hereditario, en el que ya también comentaremos posteriormente, y que parece ser, se postula que probablemente se debe a que exista no una herencia en un solo gen, tal como entendemos el cáncer hereditario, sino que se trate de una herencia poligénica en pequeñas variantes genéticas que son comunes en la población, los llamados SNP, que por sí solo van a producir un ligero incremento de riesgo, pero que cuando se juntan varios de ellos pueden llevar a lo que es el agrupamiento familiar del cáncer. Con el modelo tradicional lo que hacíamos era hacer estudios gen a gen, además estudios de genes que estaban orientados al síndrome clínico que nos sugería la familia que teníamos estudios. Pero con la aportación de la secuenciación masiva, con el desarrollo de la secuenciación masiva en el cáncer hereditario, podemos abarcar también otro tipo de herencias de tipo mendeliana que afectan a familias con cáncer hereditario y que antes no podíamos diagnosticarlas. Y quedan un poco más alejadas cuando hacemos estudios de genomas completos, pues pequeñas alteraciones, como comentaba anteriormente, que proporcionan un ligero incremento y que en sí no entran dentro de lo que conocemos hoy día como cáncer hereditario, pero de las que quizás sí que tendríamos que tener más en cuenta a día de hoy. Bien, clásicamente lo que hacíamos o lo que hacemos en una consulta de consejo genético es ante un paciente, un individuo sano a riesgo o un paciente, valorar cuál es, por una parte, su riesgo de ser portador de una mutación genética y por otra su riesgo de tener un cáncer. De manera que podamos establecer varios grupos de riesgo y son aquellos los que quedan encuadrados en este grupo de alto riesgo a los que nos vamos a plantear el estudio genético y van a entrar dentro del llamado proceso de consejo genético. También en cáncer hereditario son importantes las herramientas bioinformáticas que nos pueden ayudar a predecir estos riesgos y a establecer estos grupos de riesgo. Tenemos hoy día distintas herramientas bioinformáticas, esto es solamente un ejemplo de algunas de ellas, herramientas que pueden predecir bien el riesgo de ser portador de una mutación genética, como bueno, aquí pongo el ejemplo de algunas de ellas en cáncer de colon, en particular la herramienta PREM, que se desarrolló en España, en la que a partir de datos de la historia personal y familiar de un individuo, pues es capaz de calcular cuál es la probabilidad de que ese individuo sea portador de una mutación en alguno de los genes MIS-MAS-CP, de los genes reparadores, que están implicados en el síndrome de cáncer de colon hereditario. Pero por otro lado, como decía, también podemos predecir cuál es el riesgo de un individuo de desarrollar cáncer. Y en cáncer de mama es donde se han desarrollado más herramientas bioinformáticas como Baticea, BrecaPro o la herramienta IRIS, que es una herramienta que creo que es bastante sencilla y reproducible y que de hecho está incorporada en nuestras consultas de alto riesgo de la unidad de mama y nos sirve para identificar qué mujeres tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer y por tanto podrían ser candidatas a ser derivadas a la unidad de consejo genético para realizar el estudio de cáncer hereditario. Esta diapositiva, que tiene yo creo que más de 20 años, sigue estando totalmente vigente por algo que me interesa resaltar. La prueba genética solamente es una parte de todo el proceso del consejo genético, en el que sigue siendo fundamental todo el procesamiento previo, toda la identificación de los individuos, el consejo previo a la consulta para que el paciente sepa qué ocurrirá en caso de un resultado positivo o negativo, así como el consejo posterior a la consulta y el seguimiento. Y hay algunas cuestiones muy importantes en la interpretación clínica de los resultados. Perdón, que se ha pasado, vuelvo atrás. Hay algunas cuestiones, como decía, que son muy importantes. Es a la hora de decidir quién es la persona idónea, el llamado el probando idóneo, para iniciar los estudios genéticos. En cáncer hereditario hay que tener en cuenta una premisa, que es que el estudio genético no solamente va a tener relevancia para ese individuo, sino para toda su familia, de manera que cuando hagamos un estudio en el caso índice o en el probando, en esa primera persona de la familia el estudio va a ser diagnóstico, pero en el resto de los familiares sanos, una vez que hemos identificado una mutación, esos estudios van a ser predictivos.
Existen, como se comentaba ayer, comentaba el doctor García Pinilla ayer, existen el riesgo de fenocopia, igual que las enfermedades cardiovasculares, es decir, sobre todo cuando nos enfrentamos a síndromes de cáncer que tienen una alta incidencia, como el cáncer de mama o el cáncer de colon, puede ocurrir que en una familia elijamos como primer probando a una persona que en realidad es una fenocopia y que no es portador de ninguna mutación de predisposición al cáncer. Importante la elección de probando idóneo. La existencia de un estudio genético negativo no siempre va a descartar la predisposición genética. Nos acordamos de ese porcentaje de pacientes con agregación familiar en las que, sin embargo, no podemos darle una respuesta como de un gen causal de ese acúmulo de casos de cáncer en la familia. Riesgo no es igual a enfermedad. Esto es algo que yo siempre le digo a los pacientes. Ser portador, en la mayoría de los casos, con alguna excepción, de un gen de predisposición al cáncer no quiere decir que inequívocamente ese individuo va a desarrollar la enfermedad, pero sí que tiene un riesgo muy superior al de la población general. Y que tenemos también que tener en cuenta que existe una alta variabilidad inter e intrafamiliar, es decir, la misma mutación genética en distintas familias puede dar lugar a una expresión fenotípica diferente, sobre todo en los casos de los síndromes en los que están asociados un solo gen a más de un cáncer, a más de un tipo de cáncer, como ocurre con el cáncer de mama y ovario hereditario. No sabemos por qué, hay familias que solo van a desarrollar cáncer de mama, otras cáncer de mama y ovario, y en ocasiones, aunque es más excepcional, solo cáncer de ovario. Pero incluso dentro de la propia familia, algunos individuos desarrollarán más de un tipo de tumor, sin embargo otros vivirán toda su vida siendo portadores sin llegar a desarrollar la enfermedad. Riesgo no es igual a enfermedad. Y desde luego hoy día sabemos que existen factores que modifican la expresión fenotípica de estos genes, factores que pueden ser tanto genéticos como ambientales. Y esto me sirve para recordar que en el asesoramiento genético también es importante recordar que hay que continuar teniendo en cuenta los hábitos de vida saludables también en los portadores de cáncer hereditario. Es muy importante a la hora de la interpretación que se siga un sistema de clasificación, que sea un sistema de clasificación unificado, y de ahí bueno, apareció esta categorización en los resultados de las variantes que encontramos en los estudios genéticos en 5 categorías. En estas 5 categorías, en cáncer hereditario, tanto la categoría 1 como la categoría 2, benigna, probablemente benigna, no están implicadas en el cáncer hereditario y no se realizan estudios predictivos en los familiares sanos. Las categorías 4 y 5, probablemente patogénica y patogénica, es cuando estamos hablando de variantes causales de la enfermedad y de cáncer hereditario. En este caso sí que vamos a hacer estudios predictivos en los familiares sanos y son individuos que van a necesitar un asesoramiento genético. Y en medio, como siempre, en la discordia queda la categoría 3, esa variante llamada, variantes de significado incierto, que con frecuencia causan un problema a la hora del asesoramiento de estos individuos y de sus familias, pero en las que existe unanimidad en varias cosas. En primer lugar, en que no hay que realizar estudios predictivos en los familiares sanos a riesgo de ese tipo de variantes, y que en cualquier caso hay que hacer un asesoramiento a estas personas basado en la historia familiar, en los antecedentes personales y familiares. Y por supuesto yo también creo que hay que hacer un seguimiento de esta variante a lo largo del tiempo en las bases de datos internacionales, porque pueden ser reclasificadas. De hecho, en muchas ocasiones son reclasificadas, si bien es verdad que en la mayoría de los casos pasan a ser de categoría 1 o 2. Bien, este es un listado del año pasado, publicado por la Sociedad Española de Oncología, en la que podemos ver bueno, cuáles son los síndromes de cáncer hereditario que conocemos y los genes que son responsables, en el que ya nos llama la atención que aparecen distintos síndromes en los que ya no hay solamente uno o dos genes, sino que aparecen más genes causales, y que un mismo tumor como el cáncer de mama puede aparecer en distintas categorías, con lo cual se suma el número de genes que están implicados en estos síndromes. Desde que en el año 2009 se publicó
este paper acerca del estudio del genoma del cáncer ha avanzado, ha evolucionado exponencialmente el conocimiento de todo el genoma del cáncer. Aquí ya se apuntaba que hay mutaciones Passenger y mutaciones Driver, que son las que realmente causan la tumorogénesis, y en esta ocasión se hablaba de que pueden estar localizadas en unos 850 genes, y el conocimiento de estas mutaciones también se ha venido incorporando a los estudios en cáncer hereditario. En el 2013 se publicó el primer trabajo de este proyecto del Atlas del Genoma del Cáncer, un proyecto de investigación de unas dimensiones muy importantes, en la que en esa primera publicación se habla de, bueno, se investiga el DNA, el RNA, la expresión de proteínas, la epigenética, incluso de hasta en 12 tipos de cánceres, y toda esta información acerca de las alteraciones genómicas en los tumores va a llevarnos a algunos hallazgos incidentales de mutaciones que ya no son somáticas sino germinales. Hasta llegar a la actualidad. Ese es un trabajo muy reciente de un grupo de investigadores españoles en el que ya se habla no de aquellas primeras mutaciones driver en 350 genes, sino que ya hablamos, después de este trabajo, en más de 28.000 más de 28.000 tumores de 66 tipos de cáncer diferentes, en el que ya se hablan de mutaciones driver hasta en 568 genes. Esto nos da una idea de la dimensión del conocimiento de la genómica del cáncer, como decía. Y a partir de aquí se empieza a replantear qué estamos haciendo en el cáncer hereditario y si tenemos que cuestionarnos o cambiar el abordaje o el enfoque del cáncer hereditario. En primer lugar, una de las cosas que se plantea es la realización del screening universal, es decir, screening basado en la población. No vamos a seleccionar individuos en base a su diagnóstico de cáncer de colon, en este caso, o por lo añadido a los antecedentes familiares que ha habido en esa misma familia también de cáncer de colon o de tumores relacionados, sino que vamos a hacer un screening universal de los genes reparadores implicados en el síndrome de Lynch. En este trabajo, la conclusión más importante es que de esta forma los autores dicen que hasta un 7% de las mutaciones germinales que se encuentran hubieran pasado desapercibidas si hubiéramos aplicado exclusivamente los criterios clásicos de estudio del síndrome de Lynch. Posteriormente se aparecen los trabajos en cáncer de colon de individuos con cáncer de colon como este, en los que ya se aplican los paneles de secuenciación masiva y que, por ejemplo, resalto este trabajo porque a partir de él aparecen dos nuevos genes, POLE y POLE1, como dos genes que contribuyen al desarrollo del síndrome de Lynch y que a partir de ahora de este trabajo se incorporan de forma sistemática en los paneles de secuenciación del síndrome de Lynch. En el caso del cáncer de ovario, bueno, el cáncer de ovario ya habíamos aprendido desde esa investigación, desde ese proyecto de la del genoma del cáncer, que casi la mitad de los tumores, sobre todo de alto grado, iban a presentar alguna alteración en los genes que están implicados en las vías de reparación del DNA, denominada la recombinación homóloga. En este trabajo pues se estudian casi 400 tumores y se hace medición tanto de alteraciones germinales como somáticas, encontrándose en más de un 30% de los tumores que presentaban alguna mutación en alguno de los genes de la recombinación, siendo en su mayor parte sobre todo BRCA1 y BRCA2, que como veremos posteriormente, estos son los dos genes que son responsables de la mayor parte del síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario. Y es que el cáncer epitelial de ovario se ha postulado en los últimos años como un cáncer muy fundamentalmente ligado a la herencia. Y a día de hoy no se entiende el abordaje de un cáncer de ovario desde el diagnóstico sin que se realicen estudios germinales y somáticos, estudios sobre todo en los que bueno, pues claramente interviene BRCA1, pero también otros genes de la vía de la recombinación homóloga. Y es que el cáncer epitelial de ovario está presente en dos de los síndromes más importantes que, como luego veremos, uno es el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, en el que los genes más
de mayor contribución o los máximos exponentes de este síndrome son BRCA1 y BRCA2, pero también es un gen que forma, es un tumor, perdón, el cáncer epitelial ovario que forma parte del síndrome de Lynch, causado por los genes reparadores, pero que también está presente en otros síndromes hereditarios menos frecuentes, como el linfoanemia o síndrome de Peyronie. En definitiva, hasta un 20% de los tumores epiteliales van a ser de causa hereditaria. En el caso del cáncer de mama, pues también se ha ido evolucionando en este sentido. En este trabajo, pues una vez estudiadas las pacientes para BRCA1 y 2, que como digo son los dos genes de mayor trascendencia, y una vez que estos estuvieran negativos, se le aplicó un panel de 42 genes y se objetivó que aparecieran hasta 16 mutaciones en otros genes diferentes de BRCA1 y 2. En definitiva, toda la información, todo el conocimiento del genoma del cáncer se ha ido, como decía al principio, añadiendo o sumando a la genómica del cáncer hereditario, al conocimiento de los genes que están implicados en la predisposición hereditaria al cáncer. Este es un trabajo publicado en el 2016 acerca de todas las vías y los genes implicados en el cáncer de mama hereditario, donde vemos cómo desde que se identificaron BRCA1 y BRCA2 se van sumando y van apareciendo otros genes como ATM, como CD1, como CHEK2, como PALB2, inicialmente que se pensaba que era un gen de una moderada penetrancia, pero que hoy sabemos que tiene una penetrancia y una implicación mucho mayor en el cáncer de mama, o los genes RAF51, o incluso genes de los genes reparadores como PMS2. Pero de nada sirve que sepamos o que conozcamos cuáles son esos genes si desconocemos cuál es el impacto que tiene en la predisposición a desarrollar la enfermedad en aquellas personas que son portadores de estos genes. Es decir, si no conocemos cuál es la penetrancia de los mismos. En este sentido, cada vez también tenemos más información. En el 2017 se publicó este trabajo, que me parece que es muy relevante, a partir del cual podemos establecer cuáles son los riesgos de desarrollar cáncer de mama en aquellas mujeres que son portadoras de algunos de estos genes llamados genes emergentes, que son genes diferentes de BRCA1 y BRCA2. En el caso del cáncer de próstata también en los últimos años se ha trabajado mucho en la investigación, en la búsqueda de los genes que estaban implicados en la predisposición genética al cáncer de próstata. De manera que a día de hoy contamos con un consenso, el que se publicó en el 2017, el Consenso de Filadelfia, que se ha ratificado en el 2019 prácticamente con los mismos genes, en los que además de los genes que ya conocíamos como BRCA1 y BRCA2, sobre todo BRCA2, que está muy implicado en el riesgo de cáncer de próstata, aparecen también los genes reparadores del síndrome de Lynch y otros genes como ATM, CHEK2 o incluso PALB2. Pero hay otro abordaje también respecto al cáncer hereditario. Al cáncer hereditario también podemos llegar a través de los estudios somáticos. De hecho, estos días atrás, en charla anterior, creo que fue ayer, se comentaba pues la importancia que tienen los estudios somáticos, la secuenciación masiva de los tumores en la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas. Y en esta búsqueda de dianas terapéuticas muchas veces podemos encontrarnos con hallazgos, con alteraciones genéticas que en realidad se tratan de alteraciones germinales. Eso ha llevado al grupo de trabajo de la ESMO, al grupo de trabajo de medicina de precisión, a establecer algunas recomendaciones acerca de qué hacer cuando nos encontramos en esta situación. Esta es una diapositiva que a mí me parece que es bastante ilustrativa, porque en la que podéis ver en azul aquellas mutaciones en una batería de genes después de aplicar un panel de secuenciación en un tumor, un estudio somático, y aparecen, como decía, en azul aquellas alteraciones genéticas que corresponden a una alteración germinal y en naranja aquellos que corresponden a una alteración somática. Lo que podemos así, en primer lugar, deducir de esta imagen es que hay genes en los que en la mayor parte de los casos, como ocurre
Por ejemplo, pues con BRCA1 y 2, los hallazgos de una mutación en el tumor se van a corresponder en realidad con una alteración de tipo germinal. Sin embargo, hay otros genes en los que ocurre justo lo contrario. Cuando encontramos una alteración en un estudio somático, en la mayor parte de las veces solo eso es una alteración somática y no germinal, como ocurre en el caso de P53. Como decía, este grupo de trabajo de la Sociedad Europea de Oncología hace una serie de recomendaciones de las que me interesa resaltar dos de ellas. En primer lugar, cuando tenemos que remitir a un paciente a una unidad de cáncer hereditario después de un estudio somático. Pues en aquellos casos en los que encontremos una variante patogénica con una frecuencia alélica superior al 30%, en base a la imagen que os presentaba en la diapositiva anterior. Y en segundo lugar, que también me parece muy relevante, en algunas ocasiones un resultado negativo desde el punto de vista del estudio de la búsqueda de variantes patogénicas somáticas, un estudio negativo, como digo, no siempre va a descartar completamente la existencia de un gen de una predisposición hereditaria al cáncer, es decir, el cáncer hereditario. Esto sobre todo es aplicable para dos genes, para BRCA1, el cáncer de mama y ovario hereditario, y para MSH2, por el hecho de que estos genes en un porcentaje de casos no despreciables pueden presentar grandes deleciones de exones completos, o bien de grandes deleciones o duplicaciones, que pasan desapercibidas con las técnicas de secuenciación a nivel somático, pero no cuando se hace la línea germinal. Bien, en la segunda parte quería dar algunas pinceladas acerca de cuáles son los síndromes más frecuentes que vemos en el cáncer hereditario, es decir, del cáncer de mama y ovario hereditario y del síndrome de Lynch o cáncer de colon no hereditario, en los que vamos a ver también cómo se ha ido incorporando todo el background de la genómica del cáncer. Y todavía a día de hoy seguimos identificando a los pacientes o seguimos seleccionando a los pacientes en base a una serie de criterios clínicos, de ahí la importancia de recoger la información en estas consultas, no solamente individuales, sino de la historia familiar de estos individuos y además una información que en la medida de lo posible debe ser verificada y cotejada para que sea lo más veraz posible. Esta es la guía, la última guía publicada por la Sociedad Española de Oncología acerca del cáncer de mama y ovario hereditario, en el que quiero resaltar que cada vez son más los criterios que aparecen en el apartado que es independiente de la historia familiar. Sobre todo dos de ellos que ya hemos mencionado. Por una parte, la existencia de un cáncer epitelial de ovario de alto grado, independientemente de la existencia o no de antecedentes familiares, y en segundo lugar, la existencia de mutaciones somáticas de BRCA, cuando se ha hecho a esa paciente un estudio de BRCA, siempre que la frecuencia alélica se esté por encima del 30%. BRCA1 y 2 son los dos primeros genes que conocimos en el cáncer hereditario y están están bastante estudiados y sobre todo conocemos cuál es su mecanismo de acción, dónde interviene, en qué vías de reparación del DNA actúan, que es en la vía de la recombinación homóloga. Y esta información va a ser muy importante a la hora de utilizarla más adelante como una diana o una posible diana terapéutica. Sabemos también cuál es el tipo de herencia que tienen estos genes. Hablamos de que hay una herencia mendeliana de tipo autosómico dominante y esto nos va a ayudar a seleccionar a qué otros individuos vamos a estudiar una vez que detectamos una mutación de predisposición al cáncer. Incluso se han establecido relaciones genotipo-fenotipo, de manera que la mayoría de las mujeres portadoras de BRCA1 van a desarrollar un tumor tipo triple negativo, mientras que la BRCA2 será un tipo luminal. Y desde hace años ya reconocemos que hay otros tumores implicados en este síndrome, sobre todo asociados a BRCA2, como son cáncer de páncreas o de próstata, y que recientemente se han puesto más de manifiesto con el desarrollo de los fármacos dianos. Más allá de conocer que un individuo es portador, de una mujer es portadora o un varón de una mutación en un gen de predisposición al cáncer de mama hereditario, en este caso de BRCA,
podemos posteriormente realizar un asesoramiento en base al grado de riesgo que le confiere el hecho de ser portador de esta alteración genética. Pero no solamente en este metaanálisis podemos objetivar no solamente cuál es el riesgo acumulado a lo largo de la vida de forma diferencial para BRCA1 o BRCA2, tanto para cáncer de mama como para ovario, sino que además podemos establecer rangos de edad y decir cuáles son los riesgos acumulados en esos determinados rangos de edad. Y esto obtiene importancia a la hora del asesoramiento. Es decir, un caso más extremo sería, por ejemplo, una paciente de edad avanzada, portadora de una mutación en BRCA1, en la que podemos objetivar que su riesgo de desarrollar un cáncer epitelial de ovario está por encima del 20% y que, por tanto, si las condiciones físicas y médicas de la paciente lo permiten, estaría indicado el recomendarle una cirugía reductora de riesgo de cáncer de ovario en base a estos datos. Y una vez, el objetivo principal en el cáncer hereditario es obviamente la prevención. Es decir, en esta personalización o en esta precisión de la medicina en oncología, una vez que conocemos que un individuo es portador de un gen de predisposición al cáncer, vamos a hacerle una serie de recomendaciones. Recomendaciones que básicamente están en dos áreas. En el área de la prevención secundaria, o llamado diagnóstico precoz, y en el área de la prevención primaria o las llamadas cirugías reductoras de riesgo. En el área de la prevención secundaria, en el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, la prueba fundamental es la resonancia para el diagnóstico precoz de cáncer de mama junto con la mamografía, ya que ambas han aumentado la sensibilidad en la detección, sino tanto la especificidad en el caso de la resonancia, que se empiezan a hacer a partir de edades muy tempranas. Y en el caso de los varones portadores de una mutación en BRCA, sobre todo lo más importante es el screening de cáncer de próstata a partir de la determinación en sangre de un marcador tumoral que es muy sensible, que se denomina PSA y de que lo vamos a hacer de forma sistemática. En el área de la prevención primaria, o llamada cirugía preventiva o cirugía reductora de riesgo, pero es que a veces tengo problemas, hay un retardo cuando paso una diapo y por eso se pasa más de ahí. Como decía, en el campo de la prevención primaria o de la cirugía reductora de riesgo en el cáncer de mama y ovario hereditario, pues también básicamente contamos con dos estrategias. Una es la cirugía profiláctica del ovario, la llamada salpingoforectomía bilateral profiláctica. Esta ha de realizarse a partir de los 35-40 años, cuando ya la mujer ha completado su deseo de gestación. Y la segunda estrategia es la mastectomía bilateral profiláctica, que se contempla como una estrategia para reducir la aparición del cáncer de mama hasta en un 90% de los casos y que puede recomendarse tanto en aquellas mujeres que ya han desarrollado cáncer de mama como en aquellas mujeres que son sanas, pues con algunas controversias en este sentido. Como decía, en el asesoramiento genético se han ido incorporando otros genes llamados genes emergentes, una vez que utilizamos los paneles de secuenciación, pero el grado de conocimiento que tenemos en la actualidad ya nos va permitiendo también establecer, no solamente medir o determinar la existencia o no de mutaciones en estos otros genes, sino también establecer unas recomendaciones con más o menos evidencia, recomendaciones tanto para cáncer de mama como para cáncer de ovario, tanto de prevención secundaria como de prevención primaria. Y en este caso aparece en la última guía publicada por SEON acerca del cáncer de mama y ovario hereditario para otros genes como PANTE2, ATM, CHIP2 o los RAS51. Y en realidad, ¿qué utilidad tiene esta estrategia? Es decir, ¿hay un impacto en la supervivencia de estos individuos sanos o diagnosticados ya de cáncer que son portadores de un gen de predisposición hereditaria? Y la respuesta es sí, hay un beneficio claro en supervivencia. Esto ya lo sabemos hace años, este es uno
de los trabajos mayores que incluye a más pacientes con mutación en BRCA que son sometidas a cirugía profiláctica del ovario, en los que claramente sabemos que hay casi un 80% de reducción de muerte en aquellas pacientes que se someten a la cirugía preventiva, pero también se han analizado el impacto que puede tener en todos los grupos de pacientes diagnosticados o no previamente de cáncer de mama, tanto para la salpingofrostomía bilateral profiláctica como para el cáncer, la mastectomía profiláctica, bien contralateral en las mujeres ya mastectomizadas o bien bilateral, aquí bilateral en aquellas que no habían padecido previamente cáncer de mama. Y prácticamente en todos los grupos, con excepción de aquellas mujeres sanas que no habían padecido cáncer de mama, en el que los resultados son más marginales, en el resto de grupos hay un beneficio en cuanto a la supervivencia. Y la gran disponibilidad que tenemos en la actualidad de estudios genéticos, tanto somáticos como germinales, en las unidades de cáncer, en las unidades de oncología y de cáncer hereditario, nos permite muchas veces saber que una paciente es portadora de un gen de predisposición al cáncer ya al diagnóstico de su enfermedad. Y esto ha llevado también a replantear el manejo no preventivo, sino el manejo del cáncer de mama en estas mujeres que presentan cáncer hereditario. Esta es una publicación muy reciente, una publicación que ha realizado en colaboración la Sociedad Americana de Oncología Médica, de Radioterapia y de Cirugía Oncológica, en la cual se establecen una serie de recomendaciones en cuanto al manejo, no solamente al manejo local, sino también a la oportunidad o no de realizar una cirugía profiláctica contralateral, o incluso al tratamiento sistémico, no solamente para aquellas pacientes que presentan una mutación en BRCA1 y 2, sino que también se establecen ya una serie de recomendaciones con mucho menos evidencia, lógicamente, para estos otros genes emergentes que entendemos que tienen una moderada penetrancia, en los cuales en la mayoría de los casos, como es en el caso de ATM, se va a tener que tener muy en cuenta cuál es el comportamiento de esta mutación en la familia de la paciente que nos ocupa a la hora de hacer una recomendación, sobre todo de la cirugía profiláctica. Bien, ahora me gustaría dar una pincelada acerca del otro síndrome de mayor relevancia en cáncer hereditario, que es el síndrome de Lynch o cáncer de colon hereditario, que pues de forma muy parecida a lo que pasaba con el cáncer de mama, representa en sí entre un 5 y un 10% del total de los cánceres de colon que se diagnostican, y en los que también de forma similar aparece un grupo de pacientes en los que existe, o de familias en los que vemos un agrupamiento familiar de casos, pero sin que lleguemos a detectar una mutación en los genes que están asociados a este síndrome de Lynch. Y el abordaje del síndrome clásicamente ha sido en el estudio o en la determinación de la existencia de alguna mutación en los llamados genes mismatch repair, estos genes reparadores que son MLH1, MLH2, MLH6 o PMS2. Sabemos que están implicados en los mecanismos que reparan las alteraciones o los errores en el apareamiento de bases, de manera que cuando no funcionan da lugar a unas células que tienen un gran acúmulo de alteraciones genéticas y que por tanto tienen lo que se denomina un fenotipo mutador. Estos son los genes mayormente implicados en el síndrome de Lynch. Y en el síndrome de Lynch ha venido a pasar lo mismo que en el cáncer de mama hereditario. Para llegar a una unidad de consejo genético, las vías de entrada pues, han ido cambiando, han ido evolucionando. En la actualidad pues, se admite que podemos, a partir de un cáncer de colon, de un diagnóstico de un cáncer de colon en un paciente, o de un cáncer pilométrico, que es el segundo tumor de frecuencia en este síndrome, podemos hacer un primer screening de algunas mediante inmunohistoquímica en el tumor, de si está expresada las proteínas que codifican estos genes reparadores, y a partir de ahí, en caso de que haya una pérdida de expresión, remitir para realizar un estudio genético de cáncer hereditario. Pero también pueden venir a partir de esos estudios somáticos
realizados en los tumores de cáncer de colon en la búsqueda de dianas terapéuticas y en las que de forma occidental vamos a encontrar posibles alteraciones germinales que van a obligar a derivar a la consulta de cáncer hereditario. Esto no quiere decir que no sigamos teniendo en cuenta los criterios clínicos, siguen siendo vigentes, como aparece en esta guía también del grupo de cáncer hereditario de la Sociedad Española de Oncología, que básicamente hace referencia a la aparición a edades tempranas de un cáncer de colon por debajo de 50 años o a la aparición en un solo individuo de más de uno de los tipos de cáncer que se asocia a este síndrome: cáncer de colon, endometrio, cáncer de ovario en las mujeres, cáncer de las vías urinarias, cáncer renales, cáncer de próstata. Y la aparición y la existencia de más de un caso de estos tipos de tumores en las familias nos pueden hacer orientar sobre la posibilidad de que estemos ante un síndrome de Lynch. Pero este podría ser un exponente de a dónde ha llegado la medicina de precisión en el campo de la prevención, en el cáncer hereditario. A día de hoy somos capaces no solamente de dar de informar a los pacientes que son portadores de una mutación en líneas generales de síndrome de Lynch de cuál es su riesgo de desarrollar alguno de los tipos de cáncer de este síndrome, sino que podemos precisar aún más, es decir, podemos determinar cuál es el riesgo de desarrollar cáncer de colon o de endometrio o de ovario según dónde se presente la mutación de predisposición, si está en MLH1 o en MSH2 o en MSH6 o en PNSO, incluso si se trata de un varón o de una mujer el que es portador de este síndrome. Esta capacidad de individualizar los riesgos que predisponen estas alteraciones genéticas a las personas que son portadoras van a venir acompañadas de poder individualizar de algún modo, en alguna medida, las recomendaciones de prevención primaria y de secundaria. Por ejemplo, en el caso de los portadores de MLH1 y de MSH2, la recomendación de colonoscopia en cuanto a prevención secundaria, que está en la prueba Gold Standard en el síndrome de Lynch, pues se va a realizar empezando a edades más jóvenes, a partir de los 25 años, incluso antes, si ha habido casos muy jóvenes en la familia, y se van a repetir de forma anual o como mucho bianual. Sin embargo, cuando estamos hablando de mutaciones en MSH2 o en PMS2, podemos o bien empezar más tardíamente con el estudio, incluso espaciar más las exploraciones en base al grado de riesgo que confieren estos genes algo menor que los anteriores. En cuanto a la prevención secundaria del cáncer endometrio, pues las pacientes van a ser sometidas a examen ginecológico con ecografía transvaginal y aspirado endometrial sistemático, si bien cada día se recomienda en mayor medida la realización de una prevención primaria o una cirugía reductora de riesgo, en el sentido, en este caso, de realizar histerectomía y extirpación de ovarios y trompa bilateral a las mujeres que son portadoras de un gen de alto riesgo de cáncer de endometrio y de ovario, sobre todo porque como ocurría con el síndrome de cáncer de mama y ovario, en el caso del ovario no disponemos de medidas de prevención secundaria eficaces o que nos permitan realizar un diagnóstico precoz, y de ahí que optemos más por elegir la cirugía reductora de riesgo. Y esta diapositiva que creo que ya la presenté en un curso de la UMA en el año 2014, que era como muy novedoso, hoy día prácticamente está de plena actualidad y hace referencia en realidad a cuál es la práctica en las unidades de cáncer hereditario. Ha habido una clara evolución del modelo tradicional de cáncer hereditario o de consejo genético en el cáncer. Desde este modelo en el que a partir del individuo hacíamos un estudio gen a gen dirigido al fenotipo de esa familia, a aplicar paneles de secuenciación masiva en la búsqueda de mutaciones germinales para poder, a partir de cual vamos a hacer un asesoramiento del riesgo de cáncer de esa familia y vamos a diagnosticar cáncer hereditario. Y por otro lado, también a partir de las secuenciaciones en los tumores, las secuenciaciones somáticas, de forma incidental no solamente van a aparecer alteraciones
somática que pueden servir de diana terapéutica, sino que también de forma incidental, como decía, podemos encontrarnos con alteraciones que realmente son de tipo germinal y que nos van a llevar al diagnóstico de cáncer hereditario y a la obligación o a la necesidad de realizar asesoramiento genético. La verdad es que con todo el desarrollo, todo el conocimiento que tenemos de la genómica en cáncer hereditario y con todo el desarrollo tecnológico, en realidad podemos medir lo que queramos. Quiero decir que el problema ya no es qué vamos a medir, sino qué queremos encontrar, desde mi punto de vista. Esta es la razón por la que la mayoría de las unidades de cáncer hereditario un poco se ha ido de más a menos. Quiero decir, con la aplicación de los paneles de secuenciación masiva en la línea germinal, inicialmente podíamos medir todos los genes conocidos, pero en realidad lo que nos interesa es estudiar o encontrar aquellos genes los cuales nos puedan llevar a un diagnóstico de cáncer hereditario en genes para los cuales tengamos suficiente información para poder establecer cuál es el riesgo de desarrollar cáncer de ese individuo y poder hacerle un asesoramiento acorde al grado de riesgo que le confiere esa mutación genética. De manera que nosotros, digo, como la mayoría de los centros que tienen cierta experiencia en cáncer hereditario, hemos preferido pues hacernos unos paneles a medida orientados a los fenotipos de las distintas familias, como podéis ver aquí. Bien, ya para terminar, vamos a ver cómo los genes de predisposición hereditaria se han convertido, como decía Emilio, en dianas terapéuticas. Y para esto, en primer lugar, ha sido muy importante conocer dónde están implicados estos genes, dónde funcionan, en qué vías de la reparación del DNA están implicados estos genes de predisposición hereditaria al cáncer, porque esto nos va a servir de background a la hora de poder convertir estos genes en dianas terapéuticas. Este trabajo está referido al cáncer de mama ovario hereditario, en el que, además de la recombinación homóloga, que es la vía principal en la que intervienen la mayoría de los genes de este síndrome, existen otras vías que nos pueden servir de utilidad, como digo, en la búsqueda de la cura. Y eso es lo que ha pasado con el desarrollo de estos fármacos, de los inhibidores de PAR. La enzima PAR es una enzima que interviene en otra vía de reparación del DNA, que es la vía de la reparación de la ruptura de la cadena simple, de manera que cuando se utiliza un fármaco que inhibe esta enzima, no puede funcionar la reparación de la ruptura de esa cadena. Si a esto unimos la existencia de una alteración genética de un gen que interviene en la reparación mediante la recombinación homóloga, pues obtenemos que hay dos mecanismos que están inhibidos de reparación del DNA, y esto lleva a este concepto de la vitalidad sintética, que ha sido la base para el desarrollo de estos fármacos de los IPAR en algunos de los tumores, y que han tenido un impacto muy significativo en la vida y en el tratamiento de muchas pacientes de cáncer. Por otro lado, el saber, este es otro dato que también ha servido para el desarrollo de los IPAR, los tumores que tienen de cáncer de ovario y que presentan una alteración o un déficit de la recombinación hormonal, son tumores que son más sensibles, que van a responder mejor a los tratamientos basados en platino, tanto en la vía germinal, mutación en la vía germinal, como en la mutación somática. Y este hecho, unido al conocimiento de cómo funcionan los IPAR, ha llevado al desarrollo de este fármaco, sobre todo en cáncer de ovario. Estos son las gráficas de tres de los grandes estudios de distintos tipos de IPAR, olaparib, niraparib y rucaparib, desarrollados en estos tres grandes ensayos, fase 3 como la fase final de toda la investigación, que tienen poblaciones distintas, pero que estas son las gráficas que nos hablan de la supervivencia libre de progresión en los tres estudios en la población que presentaba una mutación en BRCA. BRCA se convierte así en una clara diana terapéutica. Como digo, estos fármacos han sido una revolución en el tratamiento y un cambio muy significativo en la evolución y el tratamiento de las pacientes con cáncer de ovario.
Pero los inhibidores de PARP también se han aplicado, o sea, se han estudiado en otros tumores, como por ejemplo en el cáncer de mama. Este es un trabajo realizado en pacientes con cáncer de mama y mutación en BRCA, en pacientes con cáncer de páncreas, en el que se ha utilizado como mantenimiento una vez que las pacientes han respondido a un tratamiento basado en platino, al igual que ocurría con el cáncer de ovario, en el que también se ve claramente el beneficio, y más recientemente el cáncer de próstata, en el que también se utilizan los inhibidores no solamente con mutaciones en BRCA, sino en algunos otros genes, estos emergentes, que también están implicados en la vía de la reparación del DNA, en la vía de la determinación del modelo. Y en otro orden de fármacos, también la inmunoterapia, creo que ya lo mencionaba ayer el doctor Rueda, ha tenido un impacto importante en los síndromes de cáncer hereditario. Los tumores, como comentaba anteriormente, del síndrome de Lynch, que tienen un déficit en los genes reparadores, adquieren un fenotipo mutador, y esto no hace que se conviertan en neoantígenos y por tanto son más sensibles al uso de la inmunoterapia. En este trabajo ya se evidenciaba que aquellos individuos que presentaban un déficit en los genes reparadores eran mucho más sensibles al uso de la inmunoterapia que aquellos que no lo eran. Y en esta evolución ha habido que hacer un alto en el camino, o al menos así lo entendí yo, cuando el grupo de cáncer hereditario de SEON hizo una carta de posicionamiento en la que, en resumen, viene a decir: es muy importante la búsqueda de nuevas terapias, en las cuales también están implicadas los genes de cáncer hereditario como dianas terapéuticas, y es muy importante esta búsqueda, pero no podemos olvidar que la determinación de mutaciones germinales también van a tener un impacto, no solo desde el punto de vista del tratamiento de los pacientes ya diagnosticados de cáncer, sino en el asesoramiento y en la prevención del desarrollo de la enfermedad de sus familiares sanos. Y es que en el cáncer hereditario, en los últimos años, desde el 2012, en el que la agencia reguladora americana aprobó el everolimus en el tratamiento de un tipo de astrocitoma y de angiomielipomas renales, en una enfermedad hereditaria que es la esclerosis tuberosa. A partir de aquí, pues se han ido sumando aprobaciones de otros fármacos, como los inhibidores de PARP, o como la inmunoterapia, como el pembrolizumab o el ipilimumab, y se han ido incorporando, como digo, utilizando como dianas terapéuticas genes de predisposición hereditaria al cáncer. Bien, ya para finalizar, unas ideas finales. El estudio de cáncer hereditario, tanto en los pacientes como en sus familias, representa uno de los primeros abordajes de medicina personalizada en oncología, a mi entender. En este caso, en el área de la prevención. Cuando tenemos sospecha de un cáncer hereditario, el paciente debe ser remitido a una unidad de consejo genético, donde se evalúe no solamente su riesgo individual y familiar, sino la utilidad de realizar un test genético, y donde se indiquen medidas preventivas y terapéuticas apropiadas para cada individuo, es decir, un asesoramiento genético. La selección de estos pacientes de riesgo ha evolucionado hasta plantearse la posibilidad de realizar el screening universal, de la que probablemente realizaremos en un futuro no muy lejano. Las medidas de prevención en los portadores de un gen de predisposición al cáncer pueden tener un impacto en la supervivencia muy positivo, y en muchos casos superior al impacto que tiene la búsqueda de dianas terapéuticas, a mi entender. El desarrollo de la secuenciación masiva en el análisis genético nos ha permitido incorporar a la práctica clínica los llamados paneles genéticos. Estos estudios normalmente deben ser, a mi entender, en las unidades de cáncer hereditario dirigidos a un fenotipo de cáncer hereditario concreto. Por otra parte, la práctica extendida de realizar secuenciación masiva en los tumores buscando una diana terapéutica para un tratamiento personalizado se acompaña en ocasiones de hallazgos incidentales de variantes patogénicas de la línea germinal. Esto nos obliga a derivar a esos pacientes y a sus familiares a las unidades de cáncer hereditario.
Este cambio en el paradigma, en el abordaje de los síndromes de predisposición hereditaria al cáncer, constituye en la actualidad un reto muy importante en las consultas y en las unidades de cáncer hereditario. Y por último, mirando hacia el futuro, creo que habría que hacer esfuerzos cooperativos para desarrollar escalas de riesgo poligénico basadas sobre todo en esas pequeñas variantes de la población general, los llamados PETIN, que nos podrían llegar a explicar hasta la mitad del riesgo familiar de los síndromes más frecuentes, como son el cáncer de mama y el cáncer de colon, y que a día de hoy no tenemos explicación con los conocimientos que poseemos. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención.